Ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos. Buenos dias a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriela Saliba, eu sou fisioterapeuta e escaladora do Brasil. E desde 2017 eu tenho o desejo de compartilhar conhecimento na área de saúde com a nossa comunidade de escalada. E em 2019 eu comecei a desenhar o projeto de um evento presencial com profissionais de escalada que fossem escaladores de outros países. Mas a pandemia modificou os meus planos e eu encontrei no formato online a melhor maneira de realizar o evento. Depois de um grande trabalho para conciliar as agendas de todos os envolvidos, chegamos no único dia possível, que é o dia de hoje, 17 de abril. Mi nombre es Gabriela Saliba, soy fisioterapeuta y escaladora brasileña y desde 2017 tengo el deseo de compartir conocimiento en la área de la salud para nuestra comunidad de escalada. En 2019 comencé a diseñar el proyecto de un evento presencial con profesionales de escalada de otros países, pero la pandemia modificó mis planes y encontré en el formato online la mejor manera de realizar el evento. Después de un gran trabajo para conciliar las agendas, llegamos a un único día posible para este período, que é o dia de hoje. É com muito entusiasmo que iniciamos o nosso primeiro simpósio internacional da saúde do escalador, um evento que foi planejado com muito carinho para oferecer informação de qualidade a escaladores e profissionais. É com muito entusiasmo que iniciamos nuestro primer simpósio internacional de la salud del escalador, um evento que fuera planeado com muito carinho para oferecer informação de calidad a escaladores e profissionales. Me gustaría también agradecer a una gran amiga escaladora colombiana que va a ayudarnos haciendo las traducciones de las preguntas del chat, Ángela Vargas. Eu gostaria de agradecer à escaladora colombiana, amiga minha, que vai nos ajudar com as traduções das perguntas do chat, Ángela Vargas. Também gostaria de agradecer às empresas que abraçaram a ideia do evento. Crux Agarras Esportivas, Instituto Ramatur, Faculdade Inspirar, Rio de Janeiro, Prudential e a ABE com a organização. Todas as apresentações serão feitas na língua referência do palestrante. Cada apresentação terá 1 hora de duração e 30 minutos para perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas no chat e serão reportadas aos moderadores. Agradecemos às empresas que apoiam o evento, Crux Agarras Esportivas, Instituto Ramatur, Faculdade Inspirar, Rio de Janeiro, Prudential y la organización de ABE, Asociación Brasileña de Escalada Deportiva. Todas las presentaciones serán realizadas en el idioma referencia del conferencista. Cada presentación tendrá 1 hora de duración y después 30 minutos para las preguntas y respuestas. Las preguntas deben ser hechas por el chat y serán reportadas al conferencista. Eu gostaria de convidar para apresentar e moderar a nossa primeira atração o Dr. Arthur Chitão Gaspari, coordenador de alto rendimento da Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Me gostaria de invitar para apresentar e moderar nossa primeira apresentação, Dr. Arthur Chitão Gaspari, coordenador de alto rendimento da ABE, Associação Brasileira de Escalada Deportiva. É com você, Chitão. Bom dia a todos. Nossa primeira mesa, escalada, prevenção, fatores de rendimento e capacidade de força, será apresentada em espanhol. Gostaria de relembrar que durante a apresentação nós não teremos tradução. A tradução apenas acontecerá na hora das perguntas. A mesa será apresentada por Daniel Serma, analista de alto rendimento e diretor técnico da seleção chilena, Juan Miranda, mais conhecido como Marvin, técnico da seleção juvenil argentina, e Willy Toro, fundador do KNUP, Kinesiologia, no Chile. KNUP é um importante espaço de atendimento e preparação de escaladores e outros esportistas.
esportistas. Por favor, mantenham suas câmeras desligadas para que a gente tenha maior velocidade na chamada e, quando for necessário, utilizem o chat para fazer as suas perguntas. Gabriela? Nuestra primera mesa redonda es escalada, prevención, factores de rendimiento y capacidad de fuerza. Será presentada en español por Daniel Serman, analista de alto rendimiento y director técnico de la selección chilena de escalada, Juan Miranda, más conocido como Marvin, técnico de la selección juvenil de Argentina, y Willy Toro, fundador de KINAP, Kinesiología en Chile, importante espacio de atendimiento y preparación de escaladores y otros deportistas. Partimos nomás, Gabriela. Sí, ya. Hola a todos, buenos días. Primero que todo, darle las gracias a Gabriela por la invitación. Para mí es un orgullo poder formar parte de esta instancia, más encima acompañado de dos grandes amigos, como es Daniel y Marvin, que constantemente estamos trabajando y hablando de este tema. Así que, como el tiempo es oro, vamos a darle inicio de inmediato a la presentación. Voy a intentar de hablar lo más lento posible para que se pueda entender. Y bueno, espero que sea de su agrado. Así que voy a compartir pantalla. Bien, entonces la temática con la que vamos a comenzar esta charla es sobre prevención de lesiones, que es un tema que a mí me gusta mucho y que creo que lo más importante es partir desde la definición de lo que es prevenir lesiones. Y aquí yo tengo una pequeña frase que es desde mi propuesta personal, donde lo que digo es que es importante porque es identificar los factores de riesgo internos de cada sujeto con el fin de intervenir y disminuir la susceptibilidad del deportista para lesionarse al interactuar con los factores externos propios del medio. Lo que cabe destacar de esta definición es que ya estamos hablando no solamente de prevenir lesiones puntuales sobre un sujeto, sino que más allá de solamente conocer cuáles son las lesiones o la casuística de lesiones más importantes en cualquier deporte, y en este caso la escalada, lo importante es que este sujeto va a interactuar con el medio y este medio, este entorno va a ser gatillante y muy importante a la hora de que ciertas condiciones se expresen y aparezca alguna lesión o alguna molestia. Por eso me importa mucho destacar en la prevención de lesiones no solamente al sujeto, sino que al sujeto y a su entorno. Otra cosa importante es determinar cómo manejamos la lesión, cuándo nosotros decimos o podemos decirle a la persona que está lesionada, porque si nosotros estamos trabajando con deportistas, el deportista es una persona súper ansiosa que lo que menos quiere es dejar de entrenar. Entonces, cómo nosotros, como asesores del deportista, le gestionamos un poco o lo hacemos entender qué es lo que está pasando con su cuerpo, va a ser fundamental para que la ansiedad sobre alguna sensación dolorosa no se nos escape o se escape lo suficiente para que el deportista tome conciencia de que tiene que entrar quizás en un periodo de recuperación o de descanso. Entonces, primero, ¿qué es una lesión? Es un evento que ocurre durante la actividad física o deportiva y que tiene como resultado la interrupción inmediata de la participación. Eso quiere decir que tenemos a una persona que estaba desarrollando su actividad, que estaba escalando, y por A, B o C tiene que terminar de inmediato su escalada, ya sea porque le dolió un dedo, que le dolió un hombro, porque le dolió un codo, y al intentar retomar la actividad, simplemente no sigue, no puede. Eso quiere decir que ya la sensación o lo que ocurrió en sus tejidos lo llevó a una impotencia funcional suficiente como para sacarlo de su actividad. Si es que pasa que aparecen ciertas molestias durante la práctica deportiva que no son suficientes como para que la persona deje de escalar o no altere de forma importante la mecánica de sus movimientos, no estaríamos hablando de una lesión, sino que estaríamos hablando de una luz amarilla. La luz amarilla, si nos basamos en un semáforo donde tenemos la luz roja, sería dolor inmediato, impotencia funcional, dejo de mi actividad, estoy lesionado. Luz amarilla son sensaciones incómodas
todavía media confusas, no están muy claras y que tienden a modularse durante la actividad, o sea, ya sea por el aumento de la temperatura, ya sea por la ganancia de rango de movimiento agudo que genera el ejercicio, el cuerpo logra acomodarse a estas sensaciones y puede seguir entrenando o escalando o compitiendo sin alterar su rendimiento. Y una luz verde es que está todo bien. Entonces, cuando vamos a hablar de una lesión es cuando caemos directamente en la luz roja. ¿Bien? Ahora, otra cosa importante es tener claro cómo se han comportado las lesiones, primero, cuáles son las lesiones más importantes en la escalada y cómo han ido evolucionando estas lesiones en el tiempo. Entonces, aquí hay un estudio bastante actual que se presentó el año pasado, donde primero uno puede ver cómo se han ido desarrollando las lesiones en el tiempo, desde el 98 hasta el 2018. Aquí vamos a ver que de todas maneras sigue siendo la lesión de dedo la más frecuente, y aquí vamos a ver, según esta leyenda, cómo se ha comportado el hombro, la mano, el antebrazo, codo, los miembros inferiores, en general, ya sea rodilla o tronco. Aquí lo más importante que yo puedo destacar de este gráfico es que hemos visto que en el tiempo se ha ido disminuyendo, aunque sigue siendo la prevalencia, ha ido disminuyendo la cantidad de lesiones en el año. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por distintos factores. Uno es porque hoy en día ya se sabe cómo hacer el entrenamiento de dedo. Hay varias guías, como la que podemos encontrar desde lo que propone Eva López, lo que podemos encontrar desde representantes como Tyler de Camp 4, que dentro de todo le han enseñado a la comunidad y a los entrenadores cómo poder trabajar de forma más específica sobre los dedos. Esa es una razón. Otra cosa que también no podemos dejar fuera de la mesa para evaluar es el estilo de escalada que hay hoy en día en competencia. Nosotros ya podemos ver que la escalada ya no es solamente quien puede estrujar la presa más chica o el romo más grande, sino que ya encontramos ciertos elementos que involucran mucho la coordinación de los miembros inferiores. Tenemos propuestas de boulder que significan saltar de un lado a otro, tenemos propuestas donde el trabajo de los pies pasa a ser fundamental para amortiguar, para redirigir las fuerzas, para controlar ciertas rotaciones, lo que significa que vamos a estar disminuyendo el tiempo de trabajo sobre una región y va a estar aumentando el tiempo de trabajo sobre otra región, como lo podríamos ver aquí en el patrón que ha ido tomando las lesiones. Podemos ver que las rodillas han ido en aumento, y eso podría estar dado a esta razón que le estoy diciendo ahora. Aquí ya podemos ver cuáles son las lesiones dentro de cada mundito, dentro del mundo de la mano, dentro del mundo del codo, dentro del mundo de la rodilla, que se han estado dando en el tiempo. Vamos a seguir viendo que la lesión de polea va hacia la baja, sigue siendo lo más importante, pero va hacia la baja, y eso podría estar dado por lo mismo que les dije antes, que hoy en día ya hay más conocimiento del trabajo de dedo, hay más conciencia, y también el estilo de boulder está haciendo que no todo se concentre en agarres muy pequeños. Bien. Aquí lo importante es nosotros tener claro cuál es la casuística, pero no encerrarnos solamente en esto, no solamente decir como, ya, la lesión de dedos y de poleas sigue siendo la más alta, yo voy a hacer mi plan de prevención de lesiones enfocado en estas pequeñas regiones para disminuir el riesgo de lesión. Ese podría ser un camino que creo que la mayoría de las personas sigue tomando ese camino, pero si nosotros empezamos a analizar un poquito más atrás y entender que hay elementos proximales que están mucho más cerca del tronco, que también podrían ser factores de prevención de lesiones o de sobrecarga para los segmentos distales. Nosotros siempre queremos tener una estabilidad central para potenciar la movilidad distal. Si yo tengo ese concepto claro, puede ser que ese dolor de hombro, ese dolor de codo, ese dolor de dedos, podría ir primero a protegerlo o a prevenirlo desde un trabajo más hacia el centro del cuerpo que tan específico en ese eslabón que está dañado. Entonces aquí lo que yo les quiero mostrar es un esquema que a mí me sirve mucho para explicarle tanto a las personas que trabajan conmigo, como también en este tipo de instancias, cómo se puede entender la relación entre un sujeto y su entorno. Entonces en este primer ticket sería la persona antes de iniciar su actividad física. Entonces, esta persona cuenta con unos factores de riesgo que son propios de él o ella, que son básicamente su edad, su sexo,
su estado nutricional, su estado emocional, cosas que van dentro de él, su medida antropométrica, etc. Esos factores internos, cuando uno lo analiza, va a ser a esa persona, va a tener como un resultado de predisponencia para que ciertas lesiones pudiesen pasar. Hay que tener claro que los factores de riesgo no necesariamente son alertas de que sí o sí algo va a pasar. Algunas personas tienen unos vicios posturales o alteraciones de movimiento que para nosotros podrían ser aberrantes, pero si esa persona se adaptó a eso y no generó ningún problema, está perfecto. Quizás yo podría hacer un trabajo de intervención sobre esos factores, apostando a que va a disminuir la posibilidad de que algo malo ocurra, pero tampoco hay que ser nocebo sobre ciertas cosas, no hay que ser catastrófico sobre ciertas alteraciones que para nosotros pueden ser negativas si es que la persona en toda su carrera nunca ha tenido algún problema específico por eso. Entonces, esta predisposición de lesiones, estos son estos factores internos, cuando interactúan con el factor externo, que sería ya la práctica deportiva, el medio, el muro, el gimnasio incluso ya forma parte de estos factores externos, pueden pasar dos cosas. La primera es que la relación de estos dos no genere una expresión de los factores de lesión o de los factores predisposición a que predisponen a la lesión y la persona termine su actividad y al día siguiente pueda repetirla sin ningún problema y se mantenga ojalá dentro de este ciclo. Ahora, ¿qué pasa si la relación de los factores internos y externos en ese día, en ese momento, no resultan bien? Puede pasar lo siguiente, que aparezca alguna alerta, alguna luz se prendió, puede ser amarilla, puede ser roja, todavía no lo sé, lo voy a analizar. Voy a ver cómo fue la situación, voy a ver cómo se encuentra la persona y voy a sacar una deducción. Si es que esta molestia o esta sensación no termina interrumpiendo la sesión, yo voy a volver a entrar a este círculo vicioso de mantenerme ojalá en una buena relación de factores internos y externos. En el caso de que la alerta pasó a ser roja y tengo que dejar de entrenar o de escalar, me voy hacia acá. Esto significa que ahora yo tengo que buscar ayuda para poder resolver mi problema, bajar esa alerta roja a ojalá una amarilla y después una verde para volver a entrar a este mismo círculo vicioso. Entonces la idea es saber cómo se encuentran mis factores internos, reconocerlos bajo una evaluación y entender cuáles son los factores externos del medio donde yo voy a estar trabajando que podrían jugar en contra de mi deportista. Por ejemplo, si voy a un gimnasio donde las colchonetas no están en las mejores condiciones y yo sé que mi deportista no tiene buenas habilidades de aterrizaje, probablemente las malas habilidades de aterrizaje, más las colchonetas que están gastadas y con alta inestabilidad, me va a dar como resultante una potencial lesión a nivel de miembro inferior, como podría ser un E15 de tobillo, como podría ser una lesión a nivel de rodilla, o incluso una lesión a nivel de zona lumbar, si es que ya la técnica de aterrizaje es muy mala. Ya teniendo eso claro, la siguiente propuesta que les quiero mostrar son dos visiones que yo utilizo harto para poder hacer mi prevención de lesiones. Una propuesta es el 3P Performance y la otra propuesta son los niveles de movimiento de Bernstein. Ambas lo que buscan es no centrarse en la casuística de lesiones, sino que centrarse en la persona, en lo que hace y en el entorno donde lo va a hacer. Entonces, esta primera, lo que tenemos al centro es el rendimiento y tenemos en su periferia tres elementos. Primero va a ser la posición, que básicamente apunta a si es que la persona tiene los rangos articulares y la estabilidad necesaria para poder llegar a las posiciones que el deporte demanda. Por ejemplo, si le estoy pidiendo a un deportista que realice un movimiento de taco a la altura del hombro y yo en su evaluación o en el estudio de su capacidad de moverse, veo que no tiene la capacidad de llevar el talón al hombro, no tiene sentido que yo le pida ese movimiento, pero sí tiene sentido que dedique cierto tiempo dentro de mi planificación a ganar esos rangos articulares para poder lograr esas posiciones. Cuando yo tengo eso resuelto o tengo esa característica, puedo pasar a entregar fuerza en los vectores necesarios que las posiciones demandan. O sea, si yo espero que la persona logra aplicar fuerza en posiciones que esa persona no logra sentirse cómodo, probablemente la aplicación de fuerza va a tener pérdidas y no va a tener la resultante que yo quiero. Entonces yo tengo que tratar de tener una relación coherente entre mi
capacidad de dominar ciertas posiciones con el trabajo de fuerza que yo voy a realizar para luego poder crear un patrón de movimiento, que básicamente es tomar estos dos elementos y llevarlo al espacio y generar una organización y gestión de toda esta información y finalmente poder desarrollar un movimiento específico. Yo puedo encontrar falencias en cualquiera de estos tres puntos. Puedo tener malos patrones, puedo tener malas posiciones, o puedo tener mala aplicación de fuerza, y ahí va el ojo de la persona que va a estar, del asesor, entrenador o kinesiólogo, que tiene que ver dónde es que tiene que trabajar para potenciar el resto y tener un mejor rendimiento. Eso con respecto a este modelo. Y el modelo de Bernstein, que va de abajo hacia arriba, lo que busca un poco lo mismo, cómo tomar a la persona. El tono muscular nosotros ya sabemos que es una forma, el primer indicador de cómo se comunica nuestro cerebro con nuestro sistema muscular. Hay ciertas zonas que van a estar con mayor tensión, con mayor descarga eléctrica, y hay ciertas zonas que van a estar con menor tensión, o sea, con menor descarga eléctrica, y eso va a generar una resultante que va a ser la postura, que es un buen indicador del tono. Entonces, cuando yo veo la postura, yo voy a poder determinar si es que tengo el hombro hacia adelante, probablemente va a ser que tengo demasiada tensión muscular acá, y si eso yo lo llevo a levantar los brazos sobre la cabeza, puede ser importante hacer una modulación del tono para que esto no me restrinja. Una vez que yo tengo el tono intervenido y modulado, que lo puedo hacer a través del manejo de tejido blando, la movilidad y también el ejercicio físico, porque sabemos que hay ciertas relaciones o ciertos efectos fisiológicos, como es la inhibición recíproca, que tiene la capacidad de modular el tono de un músculo a través de la contracción de su músculo contrario. Entonces, una vez que yo tengo eso modulado, recién puedo empezar a trabajar sobre el nivel de sinergias musculares, que es cómo estos músculos se comunican entre sí. Cuando yo logro trabajar sobre esa comunicación, tengo que llevar eso a un espacio donde la acción toma propósito, que vendría siendo el tercer nivel. O sea, yo hago la preparación, hago trabajo sobre la musculatura quizás más importante, trabajo sobre las sinergias musculares que me interesan, y luego la llevo al espacio, que puede ser el plafón de escalada, puede ser la sala de entrenamiento, etc. Y finalmente, y el último elemento que va a ser lo que va a dominar todo, es la acción. Es lo que en verdad quiero que la persona realice, que es que haga 5 movimientos súper difíciles en una pared de 4,5 metros, o que realice una escalada de velocidad, o que haga una escalada de dificultad. Todo eso tiene que estar pensado desde la construcción de movimiento, que es el tono. Ya con esto, y esto es un tema que viene un poco a explicar la importancia de la eficiencia, que también es un factor de prevención de riesgo. Como les dije al principio, puede ser que mi problema no esté en el eslabón que está dañado, sino que puede ser que mi problema está en el centro del cuerpo, y ahí es cuando hablamos del core, que es un tema que voy a profundizar un poquito más en la tarde, así que aquí lo voy a pasar un poco más rápido. Que dentro de todo aquí yo les digo mi definición de core, que tiene que ver directamente con la eficiencia, y es aquel que permite al eje del cuerpo vencer las perturbaciones del medio y al mismo tiempo logra dar un punto de apoyo estable a los miembros para que se puedan mover libremente y ejecutar tareas con el mínimo gasto energético. ¿Por qué con el mínimo gasto energético? Porque mientras más yo me acerco a la fatiga, más aumenta la posibilidad de cometer errores motores o toma de decisiones no adecuadas. Entonces la toma de decisiones va a hacer que yo quizá use cierto sustrato energético y cierta energía y cargue ciertas estructuras de mala manera que me van a condicionar para quizá el boulder 4 o 5 una competencia, o quizás para una semifinal, o quizás para una final. El deportista más eficiente durante todo el proceso probablemente va a ser el que tenga los mejores resultados, y también el que se aleje más de la posibilidad de una lesión que no sea traumática. Como digo, esto lo voy a explicar más tarde porque si no va a perder mucho tiempo ahí. Entonces nosotros aquí, ya estoy llegando un poco al final de la parte de prevención de lesiones y voy a pasarle la palabra a Daniel. Voy a destacar 4 cosas. Primero, el reposicionamiento escapular. ¿Por qué? Porque entre todo el jugador tiende a ser un deportista que trabaja mucho sobre el pectoral y el dorsal como músculos grandes que generan la mayor cantidad de trabajo. Esos músculos tienen un mínimo común denominador, que es la rotación interna del hombro. Lo producen por su vector de trabajo. Entonces, si nosotros tenemos todos los músculos que el cuerpo detecta que son los más utilizados, van a estar siempre con un nivel de activación mayor al resto, lo que va a generar un ajuste postural que podría ser o no ser perjudicial para el escalador.
Si nosotros detectamos que la persona al levantar los brazos genera ciertas compensaciones a nivel del cuerpo, probablemente un trabajo de reposicionamiento escapular va a ser súper bueno. ¿Cómo lo puedo abordar? No de los rotadores externos, sino que dentro de todo del trapecio y de los romboides y del serrato anterior. Ese grupo de cineta, de estabilizadores posteriores de la zona escapular, son los que van a venir dentro de todo a participar de buena forma en mejorar la apertura del pecho, más que estar haciendo trabajos de rotación externa para fortalecer los tendones del manguito rotador. El siguiente tema es el control antimovimiento. Ya sabemos que el core tiene ciertas funciones y dentro de todo el antimovimiento es las primeras que uno tiene que trabajar, que es la capacidad de controlar, disminuir la cantidad de movimiento que pueda ocurrir durante alguna actividad que podría generarme como resultante pérdida de energía, como por ejemplo, y un ejemplo que siempre doy, el del dinámico a un brazo. Si yo tengo, no es lo mismo hacer un dinámico a un brazo y frenar el movimiento desde el tronco lo antes posible para poder llevar los pies a la pared, que hacer el mismo dinámico, tener muy poco control acá, hacer que el cuerpo haga todo este movimiento súper acrobático hacia atrás, que al final va a gastar mucho tiempo en la mano, y después controlar los pies para llevar los pies hacia la pared. Esas dos diferencias van a hacer que una mano trabaje mucho más que la otra si analizamos solamente el movimiento, al mismo tiempo con todo el trabajo que va a tener que realizar a nivel del tronco para poder frenar todos los pies y después traerlos de vuelta. El trabajo de control medio lateral se enfoca más que nada en la cadera. Hay una gran cantidad de lesiones en la parte posterior del muslo y en la parte posterior de la rodilla que podrían desencadenar ciertas lesiones tendinosas a nivel de la musculatura isquiotibial o también lesiones a nivel de menisco o tendones de musculatura lateral de muslo. Entonces, integrar un trabajo de glúteo, que es el que viene a controlar todo lo que está pasando en la zona medio lateral de rodilla, podría ser muy importante no solamente para saber aterrizar en caídas de bloque, sino que también para saber extender y empujar desde la cadera en trabajos que involucren un talón importante. El mayor error mecánico de las personas que hacen talones es que traten de hacer la extensión de cadera y la flexión de rodilla con el isquiotibial. El exceso de trabajo va a hacer sí o sí que el músculo falle y que al final nos termine generando nos termine provocando una sobrecarga en ese tejido en particular. Finalmente está el tema del eje de tensión de manos. Las manos tienen el brazo extendido tiene una forma de transmitir la fuerza desde la punta del dedo hasta el hombro, que termina pasando siempre a través de estos dos dedos. Cuando yo tengo una rotación interna sostenida y el codo tiene que salir hacia el lado cuando yo voy a buscar una tomada, el eje de tensión se desplaza hacia la derecha, cayendo justo sobre esta polea, que ya tiene suficientes cambios de dirección. En vez de estar acá, tenemos uno acá, uno acá, uno acá y después otro acá. Todos esos cambios hacen que el tendón no trabaje de la mejor manera posible. El tendón es un tejido que trabaja de forma longitudinal, no en zigzag. Entonces, si yo veo que la persona al hacer suspensiones tiene el codo hacia afuera, yo tengo que tratar de generar una corrección, un trabajo correctivo que le permita entrar el codo, ya sea por un tema de estabilidad o movilidad, y poder manejar el trabajo de tensión de mejor manera. Ya una última cosa sería que ya existen propuestas del manejo de lesiones de polea, que ya vimos que era la más importante en los primeros gráficos, y lo más importante que yo destaco es que en todos, aunque sea grado 1 o grado 5, siempre se debe partir con tape. El tape es una muy buena herramienta de prevención de que las lesiones se sigan agravando a nivel de, pero tampoco hay que ser obsesivo con el tape y pensar que es todo lo que podemos hacer para poder proteger una lesión. Hay que hacer un trabajo de integración al tape y después hay que hacer un trabajo de retirar el tape. O sea, no puedo llegar y sacar a los 3 meses, por ejemplo, en un E15 grado 1, se cumplió los 3 meses de tape y al 3 meses y un día se lo voy a sacar completo. Probablemente durante esos 3 meses voy a ir disminuyendo la cantidad de tape que utilizo o en qué etapas de la sesión lo voy a utilizar. Posiblemente sea una buena forma de ir probando que al inicio de la sesión, cuando se está haciendo el trabajo de activación, o se hacen los primeros movimientos sobre el muro, que probablemente uno esperaría que no sean movimientos de altísima intensidad, se haga sin tape, y cuando va a empezar la sesión, que va a aumentar el nivel de trabajo y de complejidad de los movimientos, se empieza a utilizar el tape. Esa es una forma de poder manejar el uso del tape durante una sesión para no llegar y sacarlo de un momento a otro, porque ese tejido tiene que volver a adaptarse y eso va a tomar tiempo.
Ya a modo de resumen, la prevención de lesiones yo la considero que está en los fundamentos del movimiento, y los fundamentos del movimiento van a ser tres: la estabilidad, la movilidad, la estabilidad y el control motor. Cuando hablamos de movilidad es utilizar toda la estrategia una vez que nosotros ya tenemos claro cuáles son los puntos que tenemos que intervenir, saber que tenemos el manejo de tejido blando y los distintos tipos de movilidad o de flexibilidad o de técnicas de flexibilidad que nos podrían ayudar. Identificar cuál es el más importante o cuál es el que nos sirve va a ser dependiente de cada persona, pero es importante realizarlo al inicio de la sesión. Luego vamos a tener lo que es la estabilidad. Ya sabemos que una vez que yo tenga el centro estable, mi movilidad también va a mejorar y mi calidad de movimiento y eficiencia también va a mejorar. Entonces, tener un tronco desde los hombros hasta la cadera, pasando por zona media, por delante, por los lados, por detrás, voy a tener un factor protector en función de la eficiencia, no de patrones alterados, no de mejorar ciertos movimientos, sino que hacerme más eficiente. Importante que los ejercicios de core no son solamente planchas, sino que involucran el antimovimiento, pero al mismo tiempo tienen que ser trabajados desde el empuje, la tracción, los lanzamientos, las cargadas y obviamente las demandas rotacionales. Nosotros rotamos en todo momento y tenemos que saber qué hacer con esa rotación, cómo gestionarla, cómo modularla. Y finalmente, y con esto ya le paso la palabra al Daniel, que el control motor va a depender de que todos los eslabones de nuestro cuerpo tengan la cantidad óptima de flexibilidad, propiocepción, resistencia y fuerza. Si tenemos esas cuatro cosas dentro de todos nuestros eslabones que nosotros utilizamos para nuestra actividad, probablemente vamos a tener cierto control sobre el factor de lesión. Y con la palabra fuerza, yo ya le voy pasando la palabra a Daniel. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, gusto de saludarlos. Gracias, Willy, por el pase. Vamos a ir ahí conectando todos los temas que también ha retratado Willy. ¿Cómo estás, Marvin? Hola, Daniel, buenos días a todos. Primero agradecer la oportunidad de estar aquí junto a nuestros amigos y agradecerle a Gabriela y a la Asociación Brasilera de Escalada Deportiva esta oportunidad de poder compartir una pequeña charla que, más allá del contenido, esperemos que sea, que podamos transmitir un poco de conocimiento de lo que venimos haciendo. Primero, una pequeña reflexión de lo que dijo Willy, es qué importante el trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, porque se mezclan mucho de los contenidos de prevención y de rehabilitación con el trabajo del entrenador y viceversa, ¿no? Y ese trabajo entre estos dos campos profesionales, obviamente, y muchos más, como puede ser la nutrición y la psicología, hacen que podamos desarrollar un deportista pleno, completo y sobre todo saludable, que tenga esa posibilidad de perdurar en su escalada en el tiempo, independientemente de cuáles sean sus objetivos. Así que bueno, sí. Dani, te dejo que arranques un poquito y vamos charlando. Esta presentación con Daniel la vamos a hacer entre los dos, así que nos vamos a mezclar un poquito, van a mezclar un poquito las voces. Bueno, exacto. Dale. Muy de acuerdo también con lo que menciona Marvin, el trabajo multidisciplinario es lo que va a permitir que los escaladores dejen de ser solamente escaladores y pasen a ser deportistas, controlar las variables de la manera mejor que se pueda. Y por supuesto, obviamente, con visiones múltiples se puede llegar a un buen consenso respecto a lo que necesita esa escaladora o ese escalador. Bueno, en los factores de rendimiento en escalada, nos encontramos con esta imagen que hemos desarrollado junto con Marvin para retratar justamente un escalador que está en su hábitat, que está en la roca, en este caso, es un escalador de medio natural, y que en un momento dado, él le da la espalda a su medio y se da cuenta que hay un montón de factores que andan por ahí dando vuelta, no solo en las redes sociales, sino hace bastante rato, en publicaciones, por cierto, y obviamente en la bibliografía en general. Y este escalador mira que estos datos podrían eventualmente ser de su utilidad. Podemos ver también una clásica postura, en este caso de un escalador,
y está viendo con ojos que no existen. Y eso es justamente porque es algo que no conoce, o que sí conoce, no tiene la capacidad de poder vislumbrar hasta dónde los beneficios podrían entregarle estos datos. Respecto a el rendimiento en escalada, se podría sintetizar con este diagrama que está adaptado por parte de Hugo Neumann respecto a los factores que podrían influir necesariamente en la performance o en la búsqueda de rendimiento de nuestro deporte, la escalada. Pero la verdad es que es mucho más complejo que eso. ¿No es así, Marvin? Sí, ahí vemos mismo esquema, pero desglosado un poquito más y con interrelaciones en cada una de eso. No, no es necesario que ajusten la mirada para ver cuáles son las relaciones. Este gráfico se puede conseguir por algún lado, si no me lo piden a mí o a Daniel, pero es para que tengan una idea de cómo se interrelacionan todos esos factores de rendimiento y que no se delimitan exclusivamente a uno o dos que podamos tener en mente como objetivo de una sesión, sino que cada cosa que hagamos tiene impacto en un montón de otras cosas y no es solo planificar, entrenar la fuerza de dedos por dar un ejemplo, sino es tener en cuenta que es solo un factor determinante del rendimiento y tiene una vinculación con un montón de otros factores que si no se tienen en cuenta quizá no sirva para nada ese objetivo, ¿sí? Es pensar más global la escalada. Y hay que tener bien en claro que la escalada y el movimiento humano es un sistema complejo, ¿sí? Y es dinámico y es cambiante y está todo interrelacionado. Por lo tanto, pensar en un solo factor, si bien hoy vamos a hablar sobre un solo factor, no quiere decir que no tengamos en cuenta el resto de los condicionantes que van a estar vinculados con ese mismo factor que vamos a entrenar. Sí, sin duda. Es importante acá, interesante, por cierto, ver, por ejemplo, en términos de la técnica de escalada, cómo Hugo menciona que la gracia, por ejemplo, es algo que está absolutamente ligado a la técnica de escalada. Y por cierto, otros aspectos como en este caso podría ser la precisión. También vemos el braquismo o briaquismo, que es el movimiento arbóreo que generan los monos en desplazamiento o movilidad entre árboles. Y eso también se considera como algo que es inherente, en este caso, a nuestro, digamos, raza o como seres humanos. Y además es algo que tiene relación justamente con la técnica y se relaciona con absolutamente todo. Sabemos actualmente que, por ejemplo, la flexibilidad puede ser estimulada a través del entrenamiento de la fuerza. Por lo tanto, con ese dato y entendiendo que esto puede ser un todo, debemos comprender que el control de las variables va a influir positivamente siempre en el entrenamiento de un escalador o una escaladora. Y además, entender que la performance o la búsqueda de rendimiento no es aplicar algo que existe absolutamente a mi contexto. Es decir, este gran esquema ustedes lo pueden hacer ustedes mismos sin necesidad de guiarse absolutamente en este. Es un buen ejercicio para, obviamente, aplicar al contexto de cada uno de ustedes. Respecto a la diapositiva que están viendo, es un estudio de Maguera, donde hubo una profundización respecto a la búsqueda de rendimiento en escalada a vista o on-site y en red point o escalada de punto rojo. Y nos podemos dar cuenta que las contribuciones porcentuales de los diferentes conjuntos de características explican la capacidad de rendimiento en escalada. Esto es un gráfico que algunos consideran que el aspecto mental o táctico debe ser mucho más, ¿no es cierto?, importante, no solo por el factor, por ejemplo, de caída o de exposición que tenemos en roca, sino justamente también cómo controlo mi actuación competitiva justamente en un hito o en una instancia competitiva. Marvin.
Sí, sobre esta diapositiva, si bien es un trabajo viejo, tengamos en cuenta que fue variando. Ya Willy hoy habló un poco de cómo varían las lesiones en base a la evolución del estilo de escalada. Y el estilo de escalada de competición contamina el estilo de escalada de los gimnasios. Más allá de que no seamos competidores, hoy vemos que los diseños de los gimnasios, los diseños de los recorridos de los boulders en los gimnasios, van un poco imitando la moda, digamos, lo que está en tendencia en las competiciones. Entonces es muy probable que uno, sin ser un escalador de competencia, tenga lesiones de un escalador de competencia, porque está forzado por el medio que le ofrece esas oportunidades. Obviamente para cada uno de las personas esos porcentajes van a ser individuales, esa es una media en la cual estoy de acuerdo un poco por mi experiencia esos porcentajes. Pero cada uno deberá hacer hincapié en lo que considere su deficiencia y su fortaleza para ver dónde está el punto donde poner tensión con el entrenamiento para mejorar. Acá en este estudio de Vanessa España Romero, una investigadora española, la verdad que con mucha trayectoria en la investigación en escalada, también determina algunas características del escalador y cómo han sido todos sus estudios y cómo han centrado o sesgado la investigación en escalada. Pero lo que sí se sabe es que los escaladores, obviamente, necesitan un peso corporal bajo. Esto se transmite a través de un porcentaje de grasa corporal bajo y que tienen una gran fuerza en prensión de la mano. Eso es indudable. Para todos los escaladores de alto rendimiento, estas tres cosas son características fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que se está estudiando un poquito más? Dani, a ver si nos vas contando de la fisiología. Bueno, en este caso ahí señalamos con cuadros amarillos en términos más actuales, porque este diagrama es bastante antiguo, pero muy vigente, porque es parte de poder ir construyendo justamente el gran y tan preciado perfil del escalador, o perfil fisiológico en este caso del escalador. Cuando hablamos de porcentaje de grasa corporal bajo, hablamos que la potencia del escalador, por ejemplo, tiene que ver justamente con mejorar el peso, pero eso no es un absoluto, es decir, los deportistas en escalada no tienen que buscar que su peso corporal baje solamente por acción de déficit calórico, sino más bien por el hecho de aumentar el volumen de práctica en este deporte en particular, nuestro cuerpo se adapta para que justamente sea más liviano. Y obviamente también respecto a la fuerza, la resistencia alta que presentan los escaladores, y en este caso también la capacidad aeróbica alta en resistencia e intensidad dada, encontramos que siempre estamos trabajando a cargas muy altas y a repeticiones bajas respecto justamente cuando trabajamos y pensamos en porcentajes submáximos de RM. Respecto a la intensidad en escalada, es justamente algo muy interesante porque encontramos un deporte donde, según Michailov, la intensidad no se puede controlar. Y como tal, hace inmediatamente que sea un deporte especial y justamente es la carta de entrada para poder significar que nuestro deporte en los Juegos Olímpicos es un deporte único. Por ejemplo, ¿o por qué lo decimos? Porque la intensidad, o mejor dicho, la dificultad, es un escenario que es dinámico, es decir, va a cambiar entre una competición y otra. Por lo tanto, la valoración que hay detrás de la construcción de la dificultad por parte especialmente de los abridores cobra absoluta relevancia, no solo en los procesos competitivos, sino en los procesos de federaciones y asociaciones, en este caso como AVE, que puedan justificar hacia las instituciones la vitalidad que pueden llegar a tener los abridores y justamente también el poder tener respecto ya a la preparación física y al control, que el uso de dispositivos, como también señala 4 años después, Michailov, haciendo un hito histórico respecto a sus primeras emociones de la intensidad, que habla sobre que el uso de dispositivos permite un régimen de trabajo específico,
y un logro en efectos fisiológicos de entrenamiento deseados. Marvin. Sí, hoy se sabe y se está utilizando y no es una tecnología inalcanzable poder valorar el esfuerzo fisiológico, principalmente en el entrenamiento. ¿Sí? Si bien en las aseveraciones de Medical más viejas, donde dicen que no se puede controlar la intensidad o no se puede determinar la intensidad, hoy podemos controlar un poco la intensidad de la carga de entrenamiento a través del uso de dispositivos. No exactamente la carga si estuviésemos escalando, por esa variabilidad y por esos innumerables factores que vimos en el cuadro, en el esquema de Udo, ¿no? Si uno los pudiera poner todos juntitos, ahí podríamos determinar la intensidad. Pero en algunos factores, específicamente en los flexores de los dedos, sí tomamos en cuenta que es uno de los determinantes del nivel de escalada, podemos con dispositivos que hoy están bastante al alcance de la mano, no es una tecnología muy costosa, podemos controlar un poco el entrenamiento y ver qué es lo que está pasando para acercarnos justamente a la carga ideal, que esa es la panacea de todo entrenador. Saber cuál es la carga ideal que produce los mejores beneficios. Bueno, así tenemos, ahora lo veo un poquito acá, podemos medir el flujo sanguíneo, y con eso además podemos medir la cantidad de oxigenación o el oxígeno que se utiliza en cada una de las contracciones intermitentes de la escalada. Dale, Dani. Efectivamente, la intensidad justamente en la escalada, como decía Marvin, en el recorrido de esta misma, no se puede medir. Yo no sé cuánta intensidad en términos cuantitativos puede llegar a tener un agarre en particular, porque no es solo el agarre, sino es cómo está mi cuerpo posicionado en la pared, cuántos puntos de apoyo tengo, la calidad en términos de dificultad de los agarres, las inclinaciones, los perfiles. Entonces, como es tan complejo, eso no se puede medir. Pero acostumbramos a buscar siempre la receta ideal para mejorar en la escalada a partir de un recetario, justamente, y ese recetario es el que el entrenador, con su ojo, logra contextualizar en años. Por eso instamos a que ese gran mapa conceptual de Udo lo puedan ustedes justamente llevar a cabo. Y además, bueno, en esta misma diapositiva sabemos que la oclusión sanguínea va a ser un factor determinante, justamente en favor del concepto de la fuerza isométrica máxima, y por eso ha habido una moción dura y brutal de poder lograr encontrar este factor perdido. Y por lo menos, disculpen, actualmente tenemos al gran Pedro Bergua, que lleva un trabajo brutal respecto a esto mismo, y ya están saliendo algunas luces de una ecuación o un factor de la ecuación que era bastante incógnito. Y sobre todo que en base a su trabajo con dispositivos, logramos hacerlo sin dispositivos, solamente extrapolando un poco sus datos, un poco no, extrapolando mucho sus datos a la carga que podemos hacer en kilos, colgándonos de una multipresa, podemos ir teniendo esa valoración de la carga y ese entrenamiento específico de la fuerza, la oxigenación y la capacidad de oclusión, sin demasiada inversión. Que hoy una de las realidades que tenemos en Sudamérica es eso, ¿no? La cuestión económica y de medios de entrenamiento que sean asequibles a todas las personas. Y quizá esa línea de investigación que no aplique a la venta de un dispositivo muy caro o lo que sea, y que sea aplicable para todos, es fundamental. Así que hay que seguir esa línea, que es la que nos va a extrapolar los datos de la tecnología que él está utilizando a la vida real. O sea, tengo unos kilos para colgarme y qué representa eso en mi porcentaje de fuerza según lo que quiera entrenar. Bueno, en este slide vemos justamente lo que ocurre durante la escalada, al finalizar la escalada y con la repetición. Esto está adaptado de Vanessa España, como decía Marvin. Vanessa lleva una trayectoria estudiando la fisiología de la escalada de manera increíble, con un montón de publicaciones. Y bueno, nos gustaría destacar al final, con la repetición, que vemos que hay una disminución del gasto energético, del lactato y el tiempo de escalada. Por lo tanto, también eso aumenta la fuerza de dedos, que al final o a la postre vamos a ver
que eso se traduce en economía de esfuerzos. Por eso estamos significando la capacidad de la fuerza como una capacidad que no va sola, que está vinculada y que se devuelve, si queremos, así, hacia la prevención de lesiones, y eso lo vamos a ir enlazando un poquito más adelante. Vamos a tratar de ir un poco más rápido, con toda la calma, obviamente en términos de cómo nos expresamos para que se pueda entender, pero tenemos que ir avanzando. Llegamos a la capacidad de la fuerza en escalada, donde nos encontramos con este excelente diagrama o esquema, obviamente de nuevo por Udo Neumann. ¿Por qué nos gusta tanto con Marvin? Y me imagino que ustedes también, porque él, a pesar de que lleva bastante tiempo y que ya tiene publicación, o su primera publicación es de hace bastantes años, está absolutamente vigente. Nos encontramos acá con un clásico a la izquierda de ustedes, ¿no es cierto?, flujo desde el entrenamiento de la fuerza hacia el mejoramiento o el improve, ¿no?, de la fuerza máxima, y que se traduce o se transfiere hacia la mejora del rendimiento en escalada. Pero este diagrama es el clásico desde las repeticiones, las series, la carga o peso, máquinas, etc. Pero vemos también hacia la derecha que en términos más, digamos, cuando se quiere contextualizar el entrenamiento de la fuerza, en este caso, para un deporte en particular, nos encontramos que el proceso que hay entre el entrenamiento de la fuerza hacia la mejora de la fuerza máxima es mucho más corto, pero el camino es mucho más largo en términos de la transferencia, que si bien es un concepto que tanto a Marvin como a mí y a otros no nos gusta tanto el concepto de transferencia, porque suena muy sintético, muy simple, justamente son los años, la densidad en la que yo obviamente aplico mi entrenamiento, es como voy a poder mejorar en mi escalada. Marvin. Sí, vuelve a ser en la diapo anterior, 2 segundos. Lo que se ve a la izquierda es lo que normalmente se hace, y lo que Exacto. se ve a la derecha es lo que se debería hacer, a mi juicio, y creo que estamos de acuerdo con Daniel, ¿no? Un deporte que es predominantemente técnico, la aplicación de la fuerza tiene que estar en función de esa técnica y de ese gesto deportivo. Y eso es lo que lleva mucho tiempo. O sea, si fuésemos como el tenis, que alguien practica el saque de tenis miles de veces por día, sería perfecto, porque es un gesto único y hay que hacerlo. En cambio, en escalada siempre se nos presenta un desafío distinto todo el tiempo. No hay una sola habilidad ni una sola técnica. Hay que aplicar la técnica en una situación específica, entonces, y aplicar la fuerza en cada una de esas situaciones. Y es muy difícil pensar en el concepto de la izquierda de hago esto y mejoro, sino que hago esto para después empezar a mejorar. Falta muchísimo, el camino es muy largo. Dale, Yo Dani, con la otra. te voy corriendo, Marvin, que estamos ahí con los Sí, sí, tiempos sí, un sí, poquito lo tengo. ajustados. Bien, pasamos a los conceptos ya relativos a la fuerza. Tenemos la máxima contracción voluntaria, o se entiende como también con la sigla MCD en español, ya donde tenemos, según Simon Frayer, gran obra de este investigador, que ha liderado justamente los conceptos de la fuerza y sus expresiones, donde se pudo determinar en el año 2017 que los escaladores de boulder poseen una muy superior MCD o máxima contracción voluntaria de los músculos flexores por sobre, obviamente, los escaladores de dificultad. Y eso dio paso para que Le Vernier y Lafayette hicieran estudios relativos, ¿no es cierto?, al perfil fuerza-velocidad, y justamente también a comprender de que hay diferencias entre las modalidades speed, boulder y dificultad, donde hay una, ¿no es cierto?, que es el boulder, que es la que se puede extrapolar más hacia las otras. Tenemos la fuerza isométrica máxima, o FIM, que justamente esta misma, Simon Frayer, indica que en relación a la capacidad oxidativa de los antebrazos, nos encontramos con un predictor del rendimiento en escalada. Y además, la FIM, o la fuerza isométrica máxima, depende del sistema oxidativo respecto a la oclusión, como hemos mencionado ya anteriormente. Y respecto a esto mismo, Pedro Erwa, el 2020, señala que en la escalada es importante la capacidad de mantener la fuerza aplicada, y bueno, es potenciales que tienen que ver, ¿no es cierto?,
desde los sistemas energéticos aeróbicos de fibras 2A y el sistema anaeróbico de fibras 2A. Marvin. Sí, básico, fue antes de esta, es entender que el secreto está en la recuperación y no tanto cuando estoy apretando, ¿sí? Así es. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, que el secreto es cómo me recupero entre apretones, cada vez que me agarro de una presa. Vamos a la siguiente. Otro de los factores fundamentales es el RFD, que es la cantidad de fuerza, la velocidad con la que aplico fuerza, ¿sí? Y muchas veces va a estar determinado de cómo puedo llegar a quedarme de las presas. Si no logro apretar la fuerza suficiente en el tiempo necesario, no venzo la adherencia de la presa y me vengo, sobre todo si no son manijas que dependen de otros factores biomecánicos, pero donde depende de la presión de los dedos sobre las presas, cuán veloz sea para hacer fuerza, me va a permitir quedarme o no de ese agarre. Y hoy uno de los determinantes del rendimiento es esa capacidad de hacer fuerza muy rápido, que es lo que se denomina Rate of Force Development. Claro, o la tasa de desarrollo de la fuerza. Como bien explica este gráfico que creo Marvin acá, la idea dice es hacer la mayor fuerza posible en el menor tiempo, pero la idea no es voluntaria, es dependiente por supuesto de cómo entrenamos. No es que yo decida, obviamente, hacer la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, en términos, ¿no es cierto?, prácticos de escalada, porque si es que yo estoy en una instalación y busco, obviamente, generar la mayor cantidad de fuerza respecto a la curva de tiempo, obviamente que lo puedo hacer, pero no es un contexto real. Y además, bueno, se ha estudiado desde los estudios de Le Vernier y Lafayette, apostados con los de Samosino, que en los 200 primeros milisegundos está obviamente un factor determinante en escalada, y nos pudimos dar cuenta también, como bien dice acá, que hay diferencias impactantes, incluso, y lo digo así, lo decimos así porque son estudios que existen hace mucho tiempo, pero no se habían aplicado a la escalada. Probablemente es por este sesgo o celo, quizás, de buscar las respuestas respecto al entrenamiento de escalada en la escalada, que es lo que siempre conversamos con Willy y Marvin, que ahí no están las respuestas, porque hay estudios, ¿no es cierto?, que son muy contundentes y de hace mucho rato, ¿no es cierto?, respecto en este caso a la tasa de desarrollo de la fuerza. Y Fancini en el 2013 ya decía que la capacidad más determinante en el rendimiento del boulder es justamente la tasa de desarrollo de la fuerza, y podría obviamente ser un factor determinante del nivel de escalada, como ya mencionamos. Marvin. Bien, no, eso es un poquito lo que habíamos hablado. El nuevo concepto que estamos manejando es el integral de fuerza-tiempo, y esa es la clave que se está manejando en este momento, que es la fuerza que se puede mantener en un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo puedo mantener un nivel de fuerza, un porcentaje X de fuerza? Y en base a eso podemos determinar un perfil del escalador. ¿Sí? Acá es clave en este estudio estas dos conclusiones que están abajo, ¿no? Que los escaladores de mayor nivel son capaces de realizar movimientos más duros, que requieren hacer más fuerza durante más tiempo. ¿Sí? Si yo agoto mis recursos rápidamente, es posible que no logre llegar a la cadena. Y esta variable es proporcional con los niveles de escalada. Cuanto mayor nivel tengo, más posibilidades tengo de sostener un porcentaje de fuerza en el tiempo. Y esto nos abre el pie para diseñar nuevas metodologías de entrenamiento. De todas maneras, de hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, en electroscopía con NIRS, por ejemplo, a dos escaladores con el mismo nivel de boulder, pero que uno practica la modalidad de dificultad y el otro no, y vamos a ver justamente que su integral fuerza-tiempo en este caso está más desarrollada. Y bueno, con esto vamos terminando. Acá hay una comparación entre las fases de escalada según Guidi en el 94, que es un autor que a Marvin y a mí nos encanta por su visión tan, ¿no es cierto?, valga la redundancia, visionaria respecto a la escalada,
donde él hablaba sobre esta elaboración mental de los movimientos y de la secuencia a seguir como primer paso, luego pienso y luego actúo en sostener las presas seleccionadas, la organización postural sobre las presas y la reiteración de las acciones hasta la cima o a la caída. Marvin. Y por último, Pedro Bergua ya el año pasado plantea otras fases parecidas, pero tan vigentes como las de Guidi hace 27 años atrás, ¿no? Guidi fue entrenador de la selección francesa y tecnificador de la Federación Francesa de Escalada en esa época. Y Pedro Bergua habla de capacidad de repetir el esfuerzo, quedarse en las presas, sostenerse, progresar por las mismas en cualquier vía o bloque. Y de eso, esas 4 fases son las que se van a reiterar hasta la caída. Cuanto más posibilidades tengamos de hacer acciones, vamos a tener mayor posibilidad de corregir errores y de llegar hasta arriba. Así es, absolutamente, y por eso encontramos que estas 3 definiciones que cierran nuestro trabajo, o lo que creemos, mejor dicho, con Marvin, es que los escaladores con dedos más fuertes pueden adaptarse a su entorno. Esto es una cita de Van Nobelsdorf el año pasado, y que esto nos va dando luces respecto a que entre más fuerza de dedos, también más me podría eventualmente equivocar en una vía, por ejemplo, de dificultad, donde si voy a vista y me equivoco en la secuencia, entre más fuerza tengo, menos gasto energético podría llegar a tener en este sentido. Por lo tanto, podría estar lejos de la oclusión, que obviamente es el factor de rendimiento en este caso, cuando voy a vista, o no necesariamente, pero sí puede ser el determinante de caída. Y Limonta habla justamente que los dedos fuertes permitirán a los escaladores unir movimientos y escalar sin problemas, que tienen justamente relación con lo mismo. Y bueno, Michailov, obviamente, que ya lo vimos, habla de que testear y evaluar la fuerza de los dedos es una herramienta confiable y válida. Por ahí hubo una discusión en algún momento respecto al trabajo de Eva López, un entrenador, me mencionó que en la escalada no todo era dedos, y es verdad, tiene toda la razón, pero ¿desde dónde se produce el eje de tensión? Como decía Willy, desde los dedos. Si es que nosotros tenemos hábitos de que nuestros dedos estén fuertes en un ejercicio específico de la escalada, ojo, como son las suspensiones, estoy alargando de alguna u otra manera mi capacidad y obviamente mi vida, digamos, como deportista. Es una discusión que se ha mantenido con algunos entrenadores que quizás tienen un estilo en particular y creen que obviamente el entrenamiento de fuerza podría o no tener alguna cierta incidencia en la mejora del rendimiento, pero al final la gran pregunta es, si yo tengo talento y me va bien en la escalada, ¿no necesito más cosas? La gran pregunta es esa. Por supuesto que sí, porque me voy a quedar con una duda respecto a hasta dónde podría haber llegado mi potencial. Muchas gracias. Ahí la caja de herramientas tiene que ser lo más grande posible y con toda la variedad de herramientas. No me sirve tener una llave número 10 si no tengo una 13, una 14 y una 3. ¿Sí? Necesito todas y cada una para aplicarlas en su momento preciso y particular. Bueno, esperemos haber sido claros con la presentación. Muchas gracias. Y bueno, ahora le damos paso a las preguntas. Si no me equivoco, tenemos ya justito 1 hora, 2 minutos. Increíble, Willy. Yo no puedo creer Lo logramos. que le hayamos invocado en el horario. Corrimos, pero fue duro, pero funcionó. Voy a tomar agua. Digo que vocês foram muito bem. Muchas gracias, Acertaram perfeitamente. 2 minutos não se percebe aqui. Eu agradeço Marvin, Daniel, Willy, pela excelente apresentação. Nós vamos começar com algumas perguntas que estão no chat, e para isso eu vou pedir a ajuda da nossa tradutora, Ángela. Perfecto. Bueno, la primera pregunta del chat es la siguiente. ¿No podríamos medir la intensidad de la escalada con la percepción subjetiva del esfuerzo, escalada de Borg? Para os que não falam espanhol, a pergunta é: não poderíamos medir a intensidade da escalada com a percepção subjetiva de esforço, escalada de Borg? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, perfecto. Marvin, ¿quieres contestar? Sí, ¿O yo? yo utilizo mucho la percepción subjetiva. Para los que no saben,
la escala de Borg modificada utilizo, que es de 1 a 10, o sea, 1 es, o de 0 a 10 en realidad, 0 es el estado de reposo absoluto y 10 es el máximo que uno puede sentir de cansancio. La utilizo, pero necesita un nivel de educación importante en nuestros atletas. Y una relación de confianza muy grande con el entrenador. Sí, creo que con buen conocimiento del atleta, el entrenador puede hacer provecho de la sensación perceptiva del esfuerzo. Sí. Tiene que haber, es una relación muy estrecha, saber si realmente lo que me está diciendo es 7 o es 4 o es 9. Muchas veces Exacto. el escalador quiere hacer más y por ahí baja sin quererlo, ¿no? el nivel del esfuerzo. Por eso esa relación es muy importante construirla para poder utilizar ese nivel. Sí, utilizo mucho esa escala en los cuestionarios de wellness, que es algo que yo hago previo y post al entrenamiento para saber cómo se manejan las cargas. No exclusivamente me bajé de una serie y le pregunto, ¿es 7, 8 o 9? Sino al final. Cierto. Y además, por supuesto, la relación... perdón, Ángela. No, solo para traducir lo que él dijo y ya luego pues... Hablé un montón, perdón. Perfecto. No, después Cálmate, não me cálmate, acuerdo de cálmate. todo. Listo. Então, o que Juan falou foi o seguinte, que ele usa muito a escala modificada de Borg, que é de 0 a 10, sendo 0 quando o escalador está no repouso absoluto e 10 quando está com máximo cansaço. Mas é importante ter uma relação entre o atleta e o treinador, para o treinador conhecer perfeitamente o atleta, de forma que ele saiba que o atleta realmente está falando o correto, né? Porque como às vezes o atleta ele quer fazer mais força ou mais esforço, aí ele diminui a nota que dá na escala de Borg. No caso, ele usa muito esta escala nos questionários de wellness, não durante o treino, mas sim no final. Certo, agora sí. Ángela, gracias. No sabía que ibas a traducir. Voy a hablar mucho entonces para cargarte con trabajo. No. La relación tiene que también tener la escala de percepción del esfuerzo con las repeticiones en reserva, que son dependientes, ambas. Y obviamente así puedo controlar, en este caso, la intensidad, que es parte de la carga, y también obviamente el volumen, que se olvida bastante. El volumen tiene relación justamente con lo mismo. Pero en términos prácticos, la definición de Michailov es muy absoluta, porque realmente yo no tengo un computador acá que me dé datos respecto a todas las fuerzas que voy haciendo. Por eso decimos que obviamente, y este autor, que no se puede medir la intensidad. Pero otra cosa es medir o controlar la carga de entrenamiento, que obviamente existen variables subjetivas y objetivas. Eso. Certo. Então, ele diz que existe uma relação entre a repetição em reserva, que são dependentes da intensidade versus o volume, e que a definição de desculpa, como é o nome dele? Michailov ou Mikhailov, como quieras. É difícil, ou seja, ele fala que não tem como medir a intensidade, porque não tem tipo um computador que você consiga medir os dados o tempo inteiro. Então, nesse caso, seria só concentrado. É isso? Mas a siguiente pergunta, sim. A seguinte pergunta é... Só um minuto. Tem uma pergunta no chat que complementa esta pergunta sobre a percepção. Eles perguntam... Da Crux, não? Sim, se for para usar a percepção, se usaria a percepção para o todo ou para o Crux? Sí, dice que si la escalada subjetiva de esfuerzo va a ser usada en relación en toda la vida o solamente en el Crux, o en los dos. Dale, Dani. Sí, contesto. No, lo que pasa es que hay un error ahí, porque estamos pensando que quizás el Crux va a ser lo más determinante en términos de intensidad, y sí, puede ser,
pero en el fondo la percepción relativa del esfuerzo tiene que ver justamente con la preparación física, principalmente. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero organizar un entrenamiento basado en una vía en particular, o en un bloque, o en un par de bloques, obviamente que puedo dejar repeticiones en reserva, que serían los movimientos, y obviamente puedo controlar la percepción del esfuerzo a partir de una vez que baje del boulder. Pero son aspectos que son subjetivos y, como bien decía Marvin, en la medida que uno vaya educando, los valores van a tornarse a más objetivos, aunque siempre serán subjetivos. Certo, ele diz que, bom, tem um erro nessa percepção, né, aí, porque isso quer dizer, essa pergunta, né, teria a ver com perceber que o crux é o determinante para você medir essa percepção do esforço máximo. Só que, na verdade, a condição física é a que influencia deveria ser a que influencia nessa percepção do esforço máximo, mas que obviamente você pode, tipo, escalar e deixar uma repetição em reserva para você usar somente no boulder, e aí quando você já abaixa, aí você vai medir somente com o esforço que fez no boulder. Mas esses aspectos são subjetivos, então é isso. Obrigado, Ângela. De nada. Podemos ir para a próxima pergunta. E Una eu para gostaria... Willy, una para Willy. Ah, Que le gusta hablar. Quiere hablar, está loca ahí. pergunte Nah. para... Pergunta. Ângela, faça a pergunta 2 para o Willy. Acredito que ele responderá. Perfecto. Willy, la pregunta 2 es, ¿y la combinación de ambos modelos, tradicional versus Newman, Udo New, no sería mejor? No sé. Esa pregunta, si habla de Udo, es más para el Marvin o para Daniel. Pero Yo creo. ¿cómo es la pregunta? Para que fue sobre la presentación. De los dos modelos, el tradicional y el nuevo. Sí. Fue sobre el esquema de las dos. Ujú. Comprendo. Puede ser, yo me inclino más por utilizar el método de Udo porque implica más la aplicación de las ganancias del entrenamiento. Tiene mucho más en cuenta la aplicación técnica de las ganancias del entrenamiento de fuerza en particular. Obviamente, en situaciones específicas, y creo que todos lo hemos vivido el año pasado y lamentablemente lo seguimos viviendo este año, el modelo de la izquierda, no el de Udo, es el que estamos utilizando hace más de un año. Salvo cuando se abre por poco tiempo los gimnasios y podemos salir a aplicar fuerza en el medio específico, pero durante un año estuvimos haciendo el modelo de la izquierda. Obviamente ahora, una vez que tengamos esa posibilidad, es el momento de explotar escalando y aplicar esa fuerza, todo lo que se pueda, o todo ese entrenamiento en el medio específico que es escalando. Certo, ele falou aqui o seguinte, que ele prefere usar o método de Udo, porque as aplicações técnicas, tipo assim, esse modelo mede mais as ganâncias do treinamento, enquanto que, tipo, o modelo tradicional, o modelo da esquerda, é usado em situações específicas, como, por exemplo, este último ano, né, que a gente está mais em casa, a pandemia, e aí, nesse caso, sim, esse modelo tradicional é o melhor. Mas que agora que as coisas voltem no normal, a gente vai poder, então, aplicar o esforço, as técnicas e o esforço nos ginásios. Correto? Correto. Ângela, acho que podemos ir para a pergunta 3. Certo. Bom, esta pergunta está em espanhol. ¿Pueden explicar el modelo de Pedro Bergua? Pues es muy nuevo. ¿Ese ya lo hablamos? No. Esa es la pregunta. En portugués, ¿pueden explicar o modelo de Pedro Bergua? Pues es muy nuevo. O tuyo, Dani. Sí. Bueno, Pedro viene hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, buscando
lograr encontrar la incógnita respecto justamente al fallo, ¿no es cierto?, que produce una fuerza isométrica máxima, constante en este caso, y que genera la oclusión, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el trabajo que lidera Pedro Bergua es justamente cómo puedo, ¿no es cierto?, levantar esta forma de encontrar, ¿no es cierto?, esta saturación que se logra a partir de un NIRS, un MOXIE, como algunas marcas lo llaman, ¿no es cierto?, que es básicamente una tecnología infrarroja, donde obviamente estoy determinando cuánta oclusión ha habido, y en ese sentido lo que hace Pedro como investigador es encontrar una forma económica, básica, sencilla y práctica de poder llevarlo a cabo sin aparatos tan costosos como un NIRS. Y Pedro es increíble la labor que hace, porque él lleva mucho tiempo también diseñando ciertos Excels, que son básicamente parámetros para poder ir controlando sobre todo la carga interna, que es algo que está hace rato, ¿no es cierto?, olvidado, y que es muy importante. ¿Cuántos de nosotros hemos entrenado a partir de una pauta, ¿no es cierto?, de entrenamiento, y al llegar a entrenar me doy cuenta que mis valores internos, mi wellness, está abajo? Entonces, al final eso demuestra que lo que en el fondo quiere hacer Pedro es decir que la planificación es teórica y que la monitorización es la real. Básicamente es eso. Certo. É o seguinte, o Pedro Bergua, ele faz uma investigação referente à incógnita da falha de uma força isométrica máxima que gera a oclusão. A pergunta seria, como posso levantar a saturação? E aí ele mede isto com uma tecnologia infravermelha para verificar quanta oclusão ha acontecido. De forma fácil, prática e econômica, né? Bem barata. A coisa mais importante que ele faz é que ele tem uns Excel para monitorar e controlar a carga interna, e aí isso ajuda a resolver a pergunta que temos muitos, que é a seguinte: muitas vezes a gente treina com uma planilha e depois a gente percebe que nós não estamos bem, se apesar que a gente está treinando muito, nosso wellness está bem abaixo. E neste caso, então, o Pedro, ele mostra que a planificação é teórica, mas o esforço e tudo é mensurável, né? O que a gente mede é o que importa, e não somente a planificação que é teórica. Ahí había Ótimo. una pregunta para Willy, Willy, me parece. de Ro, de nuestro gran amigo Ro. Hola, Ro. ¿Cuál es esa, Chitão? Dice, La última Está pregunta el que número se- 6. La 6. Cierto. Ha ido creciendo la tasa de lesiones de rodillas y tobillos según el gráfico que mostraba Willy. Pero, ¿creen que hay poca preocupación por el trabajo de piernas y pies en los escaladores? O sea, partir de la base que el escalador que está partiendo por su propia cuenta, que es el gran número de escaladores, no son escaladores que están asesorados por alguien, son escaladores que fueron al rocódromo, les gustó y se pusieron a escalar, y casi todos enfocan su entrenamiento en lo que tiene que ver con el miembro superior. Sería ideal que dentro del concepto de prepararte para escalar, ya tenemos claro que el escalador que usa más los pies es el que va a tener menor rendimiento, porque va a fatigar mucho más su recurso de las manos. Entonces, ya tenemos el trabajo de pie como un elemento que deberíamos, o sea, de piernas, de miembro inferior, como un elemento que debería ser incorporado, no solamente decorativo, sino que en la planificación de ejercicio, entregar un volumen de carga semanal, que se enfoque en la extensión de cadera o los patrones extensores, ya sean integrados desde cadenas cruzadas de movimiento o incluso el trabajo más específico de los grupos musculares de glúteos, isquiotibiales, extensores de rodilla como el cuádriceps, o en musculatura que sea relacionada con el tobillo,
tienen que empezar a formar parte de los trabajos del escalador. Al mismo tiempo, no solamente tiene que ver con la aplicación de fuerza, sino que también como el uso de los miembros para las caídas. Hay una gran cantidad de lesiones que ocurren ya sea en deportiva como en boulder, que el escalador no sabe amortiguar con los pies. Entonces, cuando va a entrar en contacto con el piso, muchos tienden a usar el tronco como principal freno de la caída, lo que les puede generar algún espasmo en la zona lumbar, algunas lesiones por hiperextensión de rodilla, como nos pasó a nosotros con uno de nuestros deportistas, con Ronnie, que dentro de toda esa caída yo la he mirado varias veces y creo que tenía muy pocas posibilidades de haber salvado aunque supiera caer, porque fue una caída muy descontrolada. Pero muchas veces nosotros podemos ver escaladores que cuando van a caer no hay ninguna sensación de amortiguación en el tobillo, en la rodilla, ni en la cadera, es directamente tronco. Algunos van a caer con los brazos extendidos y ahí tenemos las luxaciones de codo también. Entonces, sí, hay que incluir trabajos que involucren más el miembro inferior porque es fundamental. No podemos tener miembro inferior sin fuerza, sin resistencia, sin capacidades propias de cualquier desarrollo de alguna actividad deportiva, y al mismo tiempo tenemos que darle herramientas de patrones motores de aterrizaje y de empuje a los miembros inferiores, pero como un global, no solamente como algo específico. Sí, le agrego un segundito antes de la traducción. Calma. Angela? Informação. Certo. O primeiro, que já temos a ideia de que realmente os membros inferiores fazem uma parte muito fundamental no desenvolvimento do escalador, que realmente, assim, a maioria dos escaladores, quando a gente fala dessa maioria, não somente as pessoas que têm um acompanhamento, mas também as pessoas que não têm um acompanhamento, esses realmente focam muito em membros superiores, mas temos a ideia que as pessoas que têm trabalho ruim dos pés, estas pessoas não são, tipo, as pessoas que têm pior desempenho, pois eles se cansam mais por não ter um trabalho bom dos pés. Neste caso, é sim muito importante adicionar na planificação do exercício o trabalho dos pés, mas não somente para a força, sino também para as quedas, porque muitos escaladores não sabem como aplicar a força dos pés ou como aplicar os pés na amortiguação das quedas, e quando eles não amortiguam as quedas direitinho, então vai criar compensação nas costas, lesões nas costas, e em outros locais, como aconteceu com um escalador lá deles. Então, é muito importante adicionar isso na planificação do treino, além de passar para eles ferramentas e patrões de amortiguação das quedas. Agora sim, Juan, puedes continuar. Dale, Marvin. Ahora. No, es aclarar una cosa. En las caídas, debido al calzado que utilizamos que comprime los pies, inhibe la primera sensación de propiocepción, que es la extensión del metatarso cuando toma contacto con el piso. O sea, la primera flexión, si yo salto ahora de una silla al piso, la hago con la punta de los dedos de los pies, y luego va al tobillo y amortigua el resto de las estructuras. En la escalada, la primera y la más evidente en el movimiento humano la bloqueamos a partir de la utilización del calzado. Entonces hay que empezar a compensar con otras cosas, y eso requiere un entrenamiento que pocas veces se da en los gimnasios de escalada. Certo. Eso es todo. O que Juan falou é que na escalada, a sapatilha, ela comprime muito o pé, então bloqueia a extensão do metatarso. Neste caso, então, normalmente, quando uma pessoa salta sem sapatilha, a primeira coisa que ela vai fazer é se apoiar na parte da frente dos pés, e depois vai para o calcanhar e o restante do pé. Então, com o sapatilha, a gente evita, né? A gente já para com que a pessoa não possa fazer esse movimento. Então, precisa um treino adequado para que a gente não tenha que compensar, porque o corpo vai compensar de outra forma. Então, a gente tem que criar um treino para poder fazer alguma coisa de forma que a pessoa possa cair certinho. Pronto. Perfeito. Pessoal, temos 4 minutos no meu relógio. Preciso dar 2 recados e vamos para a última questão. Primeiro,
no chat temos um link para a lista de presença. Por favor, aqueles que estão presentes, entrem no link e respondam a sua presença para terem certificados. Ângela, responde, traduz, por favor. Bueno, para todas las personas que están aquí en la reunión, es importante que ustedes entren al link que hay en el chat informando donde ustedes van a poder poner su presencia, porque si no ponen su nombre ahí, no se les va a emitir el certificado. Entonces, por favor, el link está ahí en el chat, búsquenlo y cliquen ahí y llenen el formulario. Ese es el primero. Perfeito. A próxima palestra inicia 10h40 e nós não podemos atrasar por causa das escalas de link. Então, em 3 minutos, eu vou encerrar essa sala. De antemão, já agradeço a todos que estão presentes. Listo, la próxima conferencia comienza a las 10:40 hora de Brasil, entonces en 3 minutos se cerrará esta, no podemos entrar atrasados a la otra por causa de la configuración de los links, entonces pues sí, de antemano se les agradece a todos los que están en esta y ya también el próximo link está ahí en el chat para que ya puedan ir ingresando a la otra sala también. Perfeito. Bueno, muchas gracias. Eu acho que, sim, acho que é um momento de agradecer, não cabe outra pergunta. Nós teremos mais momentos para fazer isso. Eu acho importante destacar a contribuição de vocês para a escalada no cenário central latino-americano. Isso tem sido muito importante, principalmente Daniel e Marvin têm liderado os melhores resultados do nosso continente no cenário internacional e isso tem que ser reconhecido, então eu dou parabéns aí a vocês. Ângela, se quiser traduzir. No, que muchas gracias a todos, ustedes tuvieron una contribución muy importante en este simposio y pues se les agradece mucho la presencia de ustedes, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, me despido yo. Gracias a la organización, gracias a todos los que se levantaron un sábado a la mañana a escucharnos. Y bueno, y gracias a mis compañeros, que los veo acá a la derecha, por brindarse tanto al conocimiento. Así que es merecido un agradecimiento para ellos y para todos los que estuvieron escuchándonos. Me sumo. Muchas gracias a todos por estar acá. Qué bueno que hay muchas mujeres también, me gustaría destacarlo. Que se vayan agregando más mujeres al mundo del entrenamiento de la escalada es algo maravilloso y sin duda es una deuda. Gracias Willy por la risa, Juan y a todos y nos vemos quizás más ratito. Chao. Sim, tenho último recado para o Willy. Por favor, não faça nada muito pesado no trabalho corporal, porque estou destreinado. Vá com calma. No hay problema. Va a ser tranquilo. Está bem. Pessoal, muito obrigado. Calçado. Nos vemos em 10 tarde. minutos. Chao.